Buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan. Queremos darle una más cordial bienvenida a este viaje maravilloso por el libro de Romanos que estamos estudiando. Y pastor, si le parece bien, elevarnos en oración para iniciar este estudio. Claro que sí. Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, esta noche pedimos tu dirección. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a verte más claramente. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Pues vamos rápidamente a iniciar este estudio de esta noche y empezamos en el versículo 21 que nos dice de la siguiente manera. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Amén. Pues aquí nos está Pablo una vez más diciendo que sin excusa, no tenemos excusa para ignorar la revelación que Dios hizo desde el principio de todos los tiempos, a través de su creación, a través de la conciencia en nuestro corazón que nos redarguía. La presencia de Dios se hizo siempre notable, se hizo siempre presente. Amén. Y luego aquí nos dice Pablo, por eso nos dice en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, Amén. no le honraron como a Dios. Y eso es todavía más grave, porque no podemos utilizar la excusa es que no conocíamos a Dios. Lo conocíamos a Dios, mas sin embargo no le dimos la honra que como Dios mismo Él se merece. Ni le dimos las gracias y nos hicimos vanos en nuestro corazón. ¿Qué opina usted, pastor? Estaba yo pensando porque, y usted acaba también de mencionar, los pasajes postreros a este nos hablan acerca del hecho de que Dios se reveló. Y usted lo dijo muy bien, no había ninguna excusa. Entonces aquí lo que vemos es cómo es que respondió el ser humano a la revelación de Dios. Dios estaba revelando al ser humano y el ser humano hizo una decisión. Decidió hacer a un lado esa revelación de Dios. Y no han cambiado los tiempos. Dios se revela, sigue revelándose por medio de la conciencia, por medio de la creación, por medio de la palabra de Dios, por medio del testimonio de la iglesia. Pero el ser humano sigue rechazando esa revelación de Dios. Y es interesante. Dios se reveló y el hombre hizo una decisión de no honrar a Dios. Y fue una decisión plena y fue una decisión consciente, porque Pablo nos dice que conociendo a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, no hay excusa de ignorancia, no hay excusa de yo no sabía, nunca me di cuenta, a mí nadie me dijo. Sí. La presencia de Dios fue inobjetablemente revelada al hombre. Sí. Sin embargo, como usted dice, el hombre decidió por cuenta propia no aceptar esa revelación y haciéndose a sí mismo vano en ese corazón entenebrecido. Y luego dice en el 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y este es un punto característico del hombre desde siempre, desde antes de todos los tiempos, ¿verdad? Se considera autosuficiente, se considera independiente, siempre ha querido ser completamente independiente de Dios. El hombre argumenta no necesitar a Dios. Entonces se cree sabio, se cree con todo el conocimiento y hace la decisión esa de quererse separar de Dios, de tomar una decisión equivocada. Y en ese mismo contexto se vuelve necio el hombre. Es interesante que Pablo aquí parece que empieza a hacer una lista de las características del ser humano. Estas características identifican la vieja naturaleza con la cual nace el ser humano.
por naturaleza. El ser humano al momento que llega a este mundo rechaza la revelación de Dios, no honra a Dios, no le da gracias a Dios, se convierte en una persona necia, su corazón es entenebrecido, es autosabio, pero es interesante de este punto en adelante vamos a empezar a ver una lista de las características de la vieja naturaleza, de la naturaleza con la cual nosotros hemos nacido. Y luego en el 23, bueno, sigue, cambiaron, no solamente rechazaron, no solamente dejaron, no honraron a Dios, no solamente dejaron de darle gracias a Dios, cambiaron la gloria de Dios. Y es algo interesante porque no estaban satisfechos, no estaban conformes con la revelación de Dios, la cambiaron. ¿Qué piensa usted ahí acerca de esa frase? Cambiaron la gloria de Dios, de que era incorruptible. Esto se puede observar muy claramente en las mitologías de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, como la griega, como la romana, sí. ¿Verdad? Se adoraban a figuras de animales como deidades, se les honraba como deidades. Luego, posteriormente, hubo una mezcla entre figuras de mitad hombre y mitad bestia. Sí, y luego poco a poco ha ido degenerando y haciéndose peor. En la actualidad considero yo que es aún todavía más grave porque el hombre se ha puesto a sí mismo como Dios. Se ha enaltecido a sí mismo y se ha querido igualar a Dios, ¿verdad? Ya no se adoran a figuras de animales, ya no se adoran a esas cosas de la mitología, más sin embargo el hombre se considera a sí mismo su propio Dios, su propio gobernador, alguien en que depende únicamente de sí mismo y de nadie más. Considero yo que eso en la actualidad es aún todavía más grave. Claro. Estaba también yo pensando me gusta mucho el doctor James Kennedy en una de en uno de sus libros escribe él, en el principio dice, Dios crió al hombre en su propia imagen y semejanza y desde entonces le hemos regresado el favor a Dios y lo estamos criando a Él, a nuestra propia imagen y semejanza. Y me gusta mucho el punto ese porque eso es exactamente lo que hacemos nosotros. Hay veces escucho a personas decir, no, pero Dios no puede castigar, Dios no puede responder de esa forma. Y lo que sucede es que se da cuenta uno que estamos nosotros pensando de Dios y le estamos asignando los atributos humanos nuestros. Lo hacemos mortal, lo hacemos un Dios que no es soberano, que no es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Le quitamos sus atributos y lo hacemos un hombre que es poquito más que los otros hombres. Entonces es interesante, pero me fascina ese pasaje, ese verso 23, porque esa es nuestra naturaleza. Siempre vamos a bajar a Dios a nuestro nivel. Vamos a pensar de Dios como el viejito que está sentado sobre un trono. Una vez más podemos ver eso en las mitologías antiguas, donde los dioses tenían mucho de la característica humana con algunos superpoderes, ¿verdad? Tenemos al dios Neptuno, tenemos al dios Zeus, tenemos al dios, etcétera, 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 que eran en realidad hombres con algún superpoder. Entonces, eso hemos reducido nosotros a Dios mismo, ¿verdad? A un anciano de barba blanca sentado en el trono ahí arriba, que es como un Santa Claus celestial, que está para servir a los caprichos que nosotros tenemos, a todas las peticiones, porque nos los tiene que conceder porque Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le asignamos características humanas a ese Dios perfecto que está tan por fuera y tan por encima de nosotros mismos. Sí, hay necesidad de regresar al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios que la Biblia revela
y no al Dios que Hollywood revela o que el ser humano inventa. Pero ese es un punto muy interesante. Esa es la condición del ser humano, esa es la tendencia que el ser humano tiene cuando no he sido dominado por Dios. Pero qué tremendo. Así es, como dice usted, es necesario regresar al Dios de la Biblia. Amén. Y luego entonces nos menciona aquí Pablo, por consiguiente, las consecuencias de lo que esto ha acarreado para el hombre, las tremendas consecuencias muy duras. Esta siguiente porción del capítulo primero es bastante duro. Dice en el 24, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y esto me causa a mí mucha tristeza, pastor, porque si nos ponemos a pensar, cuando estamos nosotros en nuestra lucha por permanecer fieles a Dios y caemos por cualquier razón, Dios nos disciplina, Dios nos corrige, porque Dios al que ama disciplina. Eso es muchas veces mejor en comparación que Dios nos entregue. Cuando Dios nos abandona, cuando Dios nos da la espalda, ya sea como hombres, ya sea como nación, eso es lo peor que puede haber. Cuando Dios es indiferente a nosotros porque le hemos fallado de una manera tan tremenda, es muy duro. Yo prefiero mil veces la corrección de la mano bendita de Dios a la espalda de Dios, al olvido de Dios para con nosotros como pueblo o como persona. Es interesante aquí en estos pasajes porque lo que vemos aquí en estos siguientes versículos es cómo es que Dios responde a la rebeldía del ser humano. Entonces, es interesante porque el verso 24, por ejemplo, dice, Dios los entregó. El verso 26 dice, Dios los entregó. El verso nuevamente 28 dice, Dios los entregó. Entonces tenemos tres pasajes que nos hablan acerca de cómo Dios entregó al ser humano que había declarado su independencia en contra de Dios. Entonces es algo grave cuando nosotros hacemos la decisión que sabes que yo voy a vivir como yo quiero. Lo que sucedió al principio es que Dios rechazó la vieja naturaleza. Pero, ¿qué piensa usted? Porque nuevamente lo que hace el apóstol Pablo aquí nos empieza a dar detalles acerca y nuevamente está identificando esa vieja naturaleza. Dice, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Y yo lo que estaba pensando es que Dios vio que ellos preferían seguir su propia naturaleza baja. Entonces Dios dijo, ¿ustedes quieren vivir de esa forma? Entonces, ¿sabes qué? Voy a permitir que ustedes se esclavicen en su propia naturaleza vieja. Entonces Dios los entrega al vicio, como quien dice. Entonces nos da ejemplos aquí el apóstol Pablo y dice, mira, déjame decirte lo que pasó cuando estas personas permitieron ser controlados por la vieja naturaleza. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego sigue, nos da una lista, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Es algo interesante. Dice, y nuevamente el verso 26 declara, Dios los entregó y luego nos da otra lista de los pecados que ellos cometieron a lo que ellos llegaron por el hecho de que permitieron que la vieja naturaleza controlara sus vidas. Qué tremendo. Así es, y hay que poner un poquito en contexto cuando se escribió este pasaje. Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto. Sí. Entonces, ahí había una serie de templos que eran en realidad prostíbulos
había mucha decadencia sexual, había mucho pecado rampante por toda la ciudad. Sin embargo, en la actualidad no estamos mucho mejor. Estamos quizás, si acaso, peor, mucho peor que en aquel entonces. Cuando el hombre rechaza a Dios, se pierde en sus propias concupiscencias. Y el pecado, la inmoralidad sexual siempre se apodera del hombre cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre abandona a Dios. Entonces, esto es una consecuencia casi forzosa del abandonamiento del hombre hacia Dios. Y es por eso que en la actualidad, como dije anteriormente, no estamos mucho mejor que en la época que Pablo escribió esta carta. No podemos decir eso no aplica a nosotros porque se escribió en ese contexto. No es aplicable aún en la época actual, ¿verdad? Entonces dice que porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Yo creo que aquí si me permite un pequeño comentario, pastor. Claro. La mujer siempre es el símbolo por excelencia de la maternidad. Entonces, a través de la mujer, Dios crea la vida del ser humano. Cuando la mujer ya cae en este degradamiento moral, es muy triste, es muy preocupante, porque estamos en lo más bajo. No que el hombre sea menos culpable, no de ninguna manera, pero siempre la mujer es el símbolo, es la imagen de la creación de Dios a través del ser humano en la procreación. La procreación es quizás la labor más maravillosa que la mujer desempeña. Y en este caso ya se habían desviado completamente de eso. Exactamente, qué tremendo. Y nuevamente lo que veo yo aquí es que veo una lista de a dónde es a qué nivel es a lo que el ser humano puede llegar. Y luego da la descripción, y aquí es interesante porque identifica el homosexualismo, el lesbianismo, pecados sexuales. Cuando nos vamos al 28 de nuevo, dice, y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó otra vez por tercera vez. Vemos nosotros aquí que lo que sucedió. Los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, dice. Y luego en el 29 hasta el 31 nos habla de lo que estaba presente en la vida de estas personas. Estaban llenos de qué? No llenos del Espíritu, no llenos de Dios, llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, dice, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Eran chismosos, detractadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, dice, piadosos. Entonces lo que vemos nuevamente, Pablo dice, mira, déjame seguir con la lista aquí, y nos da una lista que describe al ser humano antes de que fuese rescatado por Cristo. Pablo básicamente está diciendo, mira, antes que Cristo entre a tu vida y llegue a tu vida, esta es tu condición. Y esa condición está bajo la ira de Dios, está bajo del juicio de Dios. Te va a llevar y vamos a ver en el siguiente estudio, te va a llevar a la muerte eterna. Entonces, tú tienes necesidad. Esta es tu condición. Tu situación es crónica. No solamente un antídoto hay, y el antídoto ese es la obra de Cristo. Pero qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace Pablo aquí. Esa lista que Pablo nos está dando aquí, bastante larga, bastante completa, ¿verdad? Y mucha razón tiene usted. Esa es la condición del hombre, no solamente antes de la obra redentora de Cristo, sino aún después, cuando el hombre sigue rechazando de una manera obstinada y terca la obra de Cristo en la cruz. No podemos salir de esa condición sin él.
Esa es la esperanza única que tenemos de salvación, es a través de Cristo Jesús. Soltados de Él, soltados de la mano de Cristo, volvemos a caer en esa condición. Así es. No tenemos escapatoria, es por eso la importancia, ¿verdad?, tan grande de comprender Amen. cómo estamos, la condición nuestra sin el sacrificio de Jesús. Sí. Pero bendito Dios porque ha proveído la salida, ¿verdad?, para todo aquel que abraza la obra redentora. Amén. Así es. Pues parece, hermano, que se nos acabó el tiempo. Esperamos verlo de nuevo durante la siguiente sesión. Amén. Que pasen buenas noches. Nos vemos pronto.